Bueno, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Qué gusto estar con cada uno. Gracias, hermano. ¿Cuántos exitosos hay aquí? ¡Amén! Gloria a Dios. ¿Cuántos desean seguir triunfando? Amén. ¿Podemos sentarnos? Aleluya, gloria a Jesús. Puedo asegurarles que el Señor desea seguir formándonos. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de el orden es de Dios. Aleluya. Amén. Nosotros tenemos que ir pensando en que si queremos triunfar, agreguemos orden a nuestra vida en todo lo que hacemos. Amén. No, todavía no. Necesitamos todos, absolutamente todos, agregar orden en todo lo que hacemos. Tiene que haber un estilo de vida establecido de acuerdo a los No sé si me escuchan así como estoy. Sí, porque parece que tenemos un poquito de problemas con el micrófono. No sé si alguien... Bueno, ahora sí que está mejor. Muy bien, estábamos diciendo que todo ser humano debe escoger un estilo de vida de tal manera que lo lleve de victoria en victoria. Victoria, amén. De éxito en éxito. Pero ¿cuál es el mejor éxito de nosotros? Es tener a Cristo en nuestro corazón. Esta es la mejor forma de poder avanzar y poder ver una realidad diferente a la que el mundo nos está ofreciendo. Debemos entregar nuestra vida al Señor primeramente. Este es el primer paso que debemos hacer. Reconocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Cuando damos este paso, nosotros estamos ordenando nuestra vida, porque donde llega Jesús se establece el orden. No podemos vivir a la deriva, sino debemos hacerlo a través del orden del Señor. Cuando venimos a los pies del Señor, sabemos que tenemos que seguir dando pasos de obediencia todo el tiempo. Cuando una persona viene, recibe al Señor como su Señor y escucha atentamente la voz de Dios y es obediente, va creciendo, va madurando y el Señor se va manifestando mayormente en su vida. Si a nosotros nos hablan de que debemos bautizarnos, por orden de Dios debemos hacerlo. ¿Deberíamos preguntarnos por qué hacerlo? No. Simple y sencillamente decir, si tú lo dices en tu palabra, yo lo voy a hacer. Esa debe ser nuestra nueva manera de vivir en Cristo Jesús. Si el Señor dice que yo debo casarme, ¿qué debo hacer? Casarme porque esa es la voluntad de Dios. Porque yo cuando soy cristiano me someto a la voluntad de Dios. Lo que Él indica, eso haré. También Él dice que debemos congregarnos. Significa que ahora mismo estamos haciendo una transmisión. Y algunas personas dirán, prefiero quedarme en casa, voy a escuchar la predicación desde la casa. No es lo mismo estar en casa que estar aquí, porque en casa hay muchas cosas que nos distraen. Pero aquí la situación es diferente. Por eso debemos congregarnos y esa es la voluntad de Dios.
Ese es el orden que Dios establece para todos los cristianos. Ayer platicaba con un grupo de personas en la noche y llegamos a la conclusión de que todos debemos anhelar y buscar al Señor, que este horario a las 11 de la mañana, el día domingo, no debe competir absolutamente con nada. Debemos entender que la cita la tenemos es con el Señor, no es con el pastor, no es con el líder, no es con los amigos, es con el Señor. Amén. Por eso debe ser un tiempo totalmente dedicado al Señor. Por otro lado, para seguir poniendo orden en nuestra vida, debemos apartarnos, santificarnos y ser dedicados al Señor, lo cual significa que yo voy a hacer lo que el Señor me vaya indicando. No lo que yo quiera, porque carnalmente, hermanos, uno quisiera hacer muchas cosas lejos de la voluntad de Dios. Uno quisiera de pronto ir a mover, como dicen algunos, el esqueleto, ¿verdad? Por ahí, ¿cierto? Pero aquí también se danza en la presencia del Señor. Aquí levantamos la mano, aquí gritamos. Y bueno, yo creo que hoy vamos a terminar con una alabanza buenísima. Digo, todas las alabanzas son buenísimas, pero una muy alegre porque hoy queremos cerrar este culto con mucha alegría, convencidos de que estamos haciendo lo correcto. Amén. Todo mandamiento de Dios es orden. ¿Saben qué? Si yo quiero vivir ordenadamente, debo escuchar las instrucciones de mi Dios y Él no se va a equivocar. Él no me va a enseñar algo en contra de mi seguridad, en contra de mi cuerpo, sino lo va a hacer de tal manera que Él cuidará de mí todos los días. Así que debemos entender, y probablemente se está viendo, orden aparece en amarillo para resaltar en todo lo que estamos exponiendo, porque Dios quiere que vivamos ordenadamente, de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su naturaleza, porque resulta que nosotros tenemos una naturaleza caída que no quisiera hacer lo que Dios nos dice. ¿Y cuándo perdimos esa conexión? Cuando Adán y Eva se equivocaron. Desde entonces este cuerpo siempre quiere estar lejos de Dios, siempre quiere estar en desobediencia, y el Señor nos invita a ser obedientes, a ser ordenados en Cristo Jesús. Ahora diremos, ¿qué es orden? En Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra. ¿Cómo vamos a ordenar nuestros pasos? Con la palabra del Señor. Y luego dice, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué significa que la palabra va a ordenar mis pasos? Significa que me va a enseñar a caminar. La palabra me enseña a caminar. A veces algunos dicen, es que yo no sé cómo ser padre de familia. Pues resulta que la Biblia nos enseña a ser mejores padres de familia. Alguien podría decir, es que yo no sé cómo ser el esposo soñado de una dama. Pues la Biblia nos enseña cómo ser esposos, buenos esposos. Y la mujer dirá, pero es que yo quisiera ser una de las esposas espectaculares. Pero ¿cómo le hago? También la Biblia nos enseña, les enseña a la mujer a ser la esposa ideal, la ayuda idónea. ¿Cómo vamos a criar los hijos? ¿Cómo nos vamos a conducir en la sociedad? ¿Cómo vamos a participar dentro de la iglesia? La Biblia nos enseña. Por eso dice, ordena mis pasos con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. A veces algunos sí saben qué es iniquidad, pero es bueno recordar de qué se trata. Algunos otros no saben, así que hoy, ¿qué es iniquidad? Es injusticia, maldad, infamia. Es
es una fuerza interna que impulsa a hacer lo malo. Ahora bien, les voy a poner un ejemplo. Resulta que una vez una persona dijo, en mi casa siempre hemos sido cristianos toda la vida. Nadie ha bebido, nadie ha ido a bailes, siempre hemos ido a la iglesia, siempre hemos estado adorando al Señor. Y creo que sigamos adelante, es más adelante, mi hermano, un poquito más. Sí, ahí está. Un poquito más, uno más, ahí. Y entonces les habían enseñado principios con valores cristianos. Y resulta que de pronto hubo un nieto muy alegre. Él daba muestras de mucha alegría en su corazón. Entonces él, cuando creció, empezó a beber. Y la pregunta era, ¿cómo y de dónde aprendió a beber? Si en casa lo que le enseñaron fueron principios cristianos. Y no entendían y le decían a él, ¿de dónde aprendiste? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Mira, aquí en casa nadie lo hace, tus tíos no lo hacen, todos somos cristianos, que tienes primos cristianos. ¿Por qué lo haces? Y esa duda estaba ahí muy fuerte. El por qué y de dónde él sacó esa manera de ser. La iniquidad es un pecado que se ha cometido por los antepasados y que va corriendo de generación en generación. De pronto en la primera generación no van a haber resultados de ese demonio que ha estado dentro de la familia. Por eso, a veces nos preguntamos, si nadie hace esto, ¿por qué este niño sí lo hace? O este joven, o este adulto lo hace. Y ellos no habían entendido el por qué, pero cuando fueron a ver el árbol genealógico de ellos, se dieron cuenta que el tatarabuelo era un bebedor terrible, que perdonó a la primera generación, a la segunda generación, pero no a la tercera generación. Y por eso ese demonio salió en esta persona y empezó a manifestarse, de tal manera que este joven empezó a beber y a beber. Por eso, otra persona decía que alguien tenía mucha inclinación por la brujería, por la santería y por todas esas cosas, pero en casa todos eran cristianos. La familia, los abuelos eran cristianos, todos eran cristianos. Había un mover especial en la familia y no entendían por qué una persona tenía esa inclinación. Cada vez que iba por ahí procuraba buscar en los yard sales, en las ventas esas, buscar cosas un poco raras, ¿no? Y tratar de llevarlas a su casa y decía, pero ¿por qué te gustan esas cosas? Se notan, o se ven muy mal, pero ¿por qué te gusta? Y él decía, pues no sé, me llaman la atención, me siento inclinado a eso. Y finalmente terminó siendo un brujo. Y decían los familiares, pero ¿de dónde aprendió? Si todos aquí lo que tenemos es Biblia, todo lo que hacemos aquí es cantar. Entonces, cuando estudiaron el árbol genealógico de ellos, se dieron cuenta que uno de los familiares de antes era un santero. Entonces vemos que había perdonado alguna generación, dos, incluso la tercera generación, pero resultó en la cuarta generación. Alguien a lo mejor puede decir, entonces yo tengo problemas porque he sabido que en mi familia hay personas con esta inclinación. Pues déjeme decirle que hoy usted y yo nos vamos a parar en la brecha correcta. Vamos a declarar y cortar esa línea de iniquidad y no seguirá molestando nuestra generación. No importa lo que han hecho
de nuestros antepasados, nosotros vamos a pararnos en la brecha y declarar que somos santificados por el Señor. Por lo tanto, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y toda la demás generación estará libre de toda contaminación de nuestros antepasados. Diga conmigo, es poniendo orden. Deuteronomios 4:1 al 6 dice, creo que ahí no alcanzan a ver, pero bueno, voy a leerles. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os he mandado, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo del Baal Peor, que a todo hombre que puede en pos de Baal destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Dios le hablaba a Moisés y le decía exactamente lo que había que hacer. ¿Qué debía hacer el pueblo? Hacer lo que Moisés iba indicando. Pero ¿qué resulta? Que un día Moisés se retira 40 días a orar. Y cuando él regresa, ¿a quién tenía? A un becerro como Dios. Y si ustedes pueden ver y seguir leyendo antes y después de esta cita bíblica, todas aquellas personas que salieron de Egipto, 2 o 3 pudieron entrar a la tierra prometida, porque el resto pereció en el desierto. ¿Por qué? Diga conmigo, porque no tenía orden en la vida. Porque el que establece orden en su vida no cambia a Dios por nadie. No cambia a Dios por nadie. Es fiel, no importa lo que le esté pasando. Puede tener una sentencia de cualquier naturaleza, pero será fiel a Dios porque ha entendido que Dios ha sido fiel todos los días. Aquí la hermana Kicha nos decía que Dios es fiel y con una convicción extraordinaria. Y así es como yo tengo que hablar todos los días, no importa lo que esté pasando. Diré siempre, Dios es fiel. No puede haber una tormenta mayor que mi Dios. No puede haber una prueba mayor que mi Dios. Por eso en Él debo confiar. Con Él debo estar todo el tiempo. Debo alabarle, debo glorificarle, como se dijo durante la alabanza. Que mi alabanza brote desde lo más profundo de mi corazón. Todo lo que yo haga lo debo hacer con mucho amor, pensando en que lo estoy haciendo para mi Señor. Eso mostrará que he tomado la firme decisión que a Él seguiré, a Él serviré, a Él alabaré. Él es mi Dios por la eternidad. ¿Sabe que el orden es vida? El orden es vida. Diga conmigo, el orden es vida. El orden es vida. Si yo vivo, camino ordenadamente de acuerdo a Dios, tengo vida y en abundancia. Obedecer la palabra de Dios es vida. Obedecer la palabra de Dios es vida. Vida.
Entonces significa que si yo soy obediente al Señor, voy a tener mucho más de lo que incluso había estado esperando. La palabra de Dios también es sabiduría, es inteligencia. Porque muchas veces nos hace falta inteligencia para hacer algo. Pero resulta que si a mí me falta inteligencia, dice que yo debo pedírsela al Señor. Y Él me hará más sabio, más sabio. Imagínense, el sabio Salomón pidió sabiduría para gobernar. Usted y yo vamos a pedir sabiduría para tener un hogar como Dios quiere. Debo pedirle sabiduría para formar a mis hijos, a mis nietos. Sabiduría para estar en la iglesia. Gloria a Dios. Sabiduría en todo lo que emprendamos. ¿Y de dónde puede venir? Diga conmigo, de Dios. De Dios. También la palabra y el orden es inteligencia. ¿Saben que la palabra de Dios nos hace más inteligentes? Amén. Ustedes, los que ya tenemos hijos, le decimos al niño, no toques ahí porque está caliente. No toques, por favor, porque te vas a quemar. ¿Y qué hace el niño curioso? Y después pega el grito, ¿cierto? Y sale corriendo y grita a mamá. Pero se le dijo que no tocara. Pero saben que nosotros también somos unos niños. Porque Dios nos dice, no haga tal cosa. ¿Y qué sucede? Vamos y lo hacemos. Y después decimos, uy, pero ¿por qué lo hice? Yo sabía que no se debía hacer. Yo sabía que no podía caminar por ahí. Pero lo hice. Al igual que el niño, por curiosidad, para ver qué pasa. Pero si usted y yo, y si los niñitos siguieran las indicaciones, no nos pasarían muchas cosas negativas. Estaríamos de lo mejor. Por eso nosotros necesitamos, escuchen bien, necesitamos hacerle caso al Señor, ser obedientes, adquirir el orden que hay en el Señor. Vean, el Señor es tan ordenado que la ciencia cuenta que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Y cómo es que no se sale de su órbita? Esto es orden de Dios. ¿Cómo tenemos el día y la noche? Porque sobre su eje va girando 24 horas, originando el día y la noche. Eso es orden. ¿Quién lo hace? Dios. Significa que Dios tiene en su naturaleza el orden. Y esa naturaleza yo la debo adquirir, la debo anhelar. Todos tenemos un corazón. No sé si hay alguien aquí sin corazón. Los años que tenemos, ese corazón ha estado trabajando por orden del Señor. Entonces nos damos cuenta que el Señor es súper ordenado. Como la sangre, el corazón bombea la sangre, llevando todos los nutrientes al cuerpo y regresando todos los desechos. Y todo es canalizado por otros órganos, por los riñones. Bueno, un proceso especial. Digan conmigo, eso es orden. Es orden del Señor. Entonces, cuando yo empiezo a vivir de acuerdo a las ordenanzas de Dios, voy a vivir bien. No voy a fallar. Cuando nosotros somos fieles en el hogar, vayamos a donde vayamos. Si nos llaman en el teléfono, nosotros no tenemos pena ni miedo, porque llevamos una vida ordenada. Pero cuando somos infieles, hermanos, le ponemos seña, contraseña y no sé qué más al teléfono para que nadie entre, para que nadie vea los mensajes, las llamadas, y estamos con aquello de que si me llaman debo borrar, ¿verdad? Porque si no me van a caer. Y de pronto se me olvida borrar. Y me hacen la pregunta, ¿y ese número? ¿Y esa llamada? Pero el que anda bien, de acuerdo a la palabra de Dios, deja el teléfono ahí, no importa, está abierto, lo dejo libre. El que quiera ver, que vea. ¿Por qué? Porque estamos haciendo caso a lo que Dios indica. Fidelidad a Él, fidelidad a nuestra pareja. Ese es el orden del cual Dios habla cuando
adquirimos orden en nuestra vida, hay paz, hay tranquilidad y hay seguridad. El principio de Dios es primero convertirnos. Diga conmigo, convertirnos. Pronto vamos a hablar de este tema. Pero hay cristianos carnales. Son cristianos. Son cristianos. Aleluya, amén, gloria a Dios. Para ser cristianos espirituales debemos vivir la vida de Dios. Si yo no estoy viviendo la vida de Dios, entonces estoy siendo un cristiano carnal. Y Dios nos invita a ordenar esa parte, a vivir de acuerdo a los eternos propósitos de Dios. También significa poner orden en mi vida. No puedo hoy estar cantando, ¿verdad? Y salgo de la iglesia y me invitan a una fiesta y hay música, la que sea. Y también voy allá a danzar y a bailar y a brincar. ¿Qué les parece? ¿Cristiano carnal o cristiano espiritual? Ese es el punto de lo que el Señor habla. ¿Soy cristiano carnal o soy cristiano espiritual? Todos los que tocan aquí están apartados, santificados para el Señor. Cuidado. Dedicados al Señor. Dedicados al Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a poner orden en nuestra vida, necesitamos estar conscientes que lo que estamos haciendo está acorde a la palabra del Señor. ¿Qué es convertirse? Es retornar a casa. ¿Cuál es mi casa? Se llama Jesús. Mi casa se llama Jesús. Y gloria a Dios por ustedes y por mí, que estamos en casa. Estamos con el Señor. De eso estamos hablando de hoy cuando estamos pronunciando la palabra orden. Regresar, al retornar a casa es regresar a Dios. Qué lindo es volver a casa, volver al Señor. Amén. Los hijos de Dios tienen una alternativa: la conversión. Convertirnos al Señor totalmente, de pies a cabeza. Amén. Porque a veces nosotros queremos ser cristianos a medias y el Señor no quiere eso, quiere una entrega total nuestra. Que vamos a pasar por momentos difíciles, eso es comprensible. Van a haber inconveniencias también, eso es comprensible. El Señor sabe que nuestra humanidad tiene límites, pero el Señor está en la mejor disposición de ayudarnos. Amén. Eso es lo que el Señor quiere esta mañana, recordarnos que los hijos de Dios sí tienen una alternativa. Pero ¿saben? El mundo no tiene esperanza. No tiene esperanza porque a veces están en tremenda celebración fin de semana y como amanecen al otro día, están que no se quieren levantar, están que no quieren oír nada, están que dicen no hagan ruido porque la cabeza me trae. Ellos no tienen esperanza. Pero ¿sabe? Nosotros tenemos al Dios de la esperanza, que no importa los días, nos vamos a levantar con mucha alegría, con mucha alegría. No diremos me duele la cabeza, no diremos me hace falta tal cosa, porque usted y yo tenemos al Dios de la esperanza. Algo que el mundo no tiene, aunque quiera correr, no encuentra a dónde ir. Pero usted y yo tenemos los brazos de nuestro Jesús que nos espera en todo tiempo. Lo otro que tenemos es la palabra. Amados hermanos, tener la Biblia en las manos es lo mejor que nos puede pasar. Ayer hablaba con un grupo de personas y me decían que el año pasado en familia, óigase bien,
leyeron la Biblia completita de Génesis a Apocalipsis. Y este año están leyendo de nuevo la palabra. Escuché el testimonio de un pastor que tiene alrededor de 50 años de ministerio y ha leído una vez por año. Es decir, que ha leído 50 veces la Biblia. Y él dice, los años que me dé el Señor, cada año será una leída más de la Biblia. Amén. Y a veces a nosotros nos cuesta leer 5 minutos. Él decía que cuando empezó su ministerio, él leía 10, 15 capítulos diarios. Era el no fallar, el no fallar. ¿Cómo queremos y pretendemos tener orden en la vida si no leemos la palabra? ¿Sabe qué otra ventaja usted y yo tenemos? El camino. Amén. ¿Y quién es el camino? Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces usted y yo tenemos grandes ventajas. Tenemos el camino que es Jesús. Tenemos la palabra de Dios. La palabra nos puede hablar todos los días. Pero solamente sucede cuando nosotros determinamos que el Señor es todo para nosotros. Entonces le tomamos un cariño, un amor extravagante, de tal manera que nadie nos podrá quitar el tiempo de calidad con Él. Todo fracaso se resuelve retornando a Dios, hermanos. En la vida a veces fallamos, en la vida a veces damos un mal paso en la vida, ¿verdad? Pero ¿qué debemos hacer de inmediato? Diga conmigo, retornar a Dios. Retornar a Dios. De inmediato. Cuando yo me doy cuenta que he dado un paso en falso, debo retornar a Dios de inmediato. Y Él en su infinita misericordia facilitará mi regreso y encontraré respuestas a las posibles dudas en la vida. Para esto hay que tomar decisiones. En la manera de comunicarnos, mis queridos hermanos. Si antes yo hablaba palabras un poco fuera de serie que hieren, ¿qué debo hacer? Mejorar esa manera de hablar. Diga conmigo, eso es poniendo orden. También debemos cuidar el tono de voz. Si yo le digo a mi esposa, hey, sírveme un café ahí, rápido porque ya me voy. A decirle, por favor, mi amada, ¿tú crees que puedes prepararme un café solo que ya me tengo que ir? ¿Cuál sería la forma más agradable para ella? ¿La primera o la segunda? La segunda. Debo decir, por favor, debo decir gracias. Si me he equivocado, discúlpame. Procuraré no equivocarme otra vez. Cambiar ese lenguaje significa tener orden, el orden de Dios. No debemos usar palabras hirientes, podemos estar tan enojados, pero si he decidido estar con el Señor, no las voy a usar. Me voy a morder los labios, la lengua, lo que sea, pero no voy a soltar una palabra. ¿Sabe que el Señor nos pide que tengamos palabras sazonadas con sal? Que tengan sabor, que uno pueda alegremente escucharlas. Eso es lo que el Señor pide. ¿Sabe? No debemos ir a la cama con odio. Especialmente en las parejas pasa. Se enojaron en la tarde y pasan 8 días y siguen enojados. Y lo peor de los casos, ¿sabe qué es? Que no se acuerdan por qué se enojaron. He oído familias que se odian a muerte. Y cuando les preguntan, ¿por qué se odian? ¿Por qué pelean? Pues no sabemos. Pleitos de los antepasados, pero nosotros seguimos con la pelea. Ustedes se pueden imaginar. Entonces el Señor nos pide hoy que nosotros procuremos que
No vayamos a la cama con enojo. Cualquier enojo nos pasa, somos seres humanos, debemos entregárselo al Señor de inmediato y que el Señor se encargue. Hijos, no seamos abusivos ni crueles con nadie, mucho menos con nuestros padres. Por favor, seamos buenos hijos. Saben que el otro día hablaba con una familia y la mamá decía, tuve 12 hijos, di lo mejor, trabajé con toda el alma para que tuvieran lo mejor. Son 12 hijos. ¿Y saben qué es lo peor? Que ninguno de ellos me quiere ahora. Ninguno. 12 hijos no pueden cuidar a una mamá cuando una mamá pudo cuidar a 12 hijos. Entonces tenemos que ser agradecidos con el Señor. Aquellos que aún tenemos padres, debemos darle gracias a Dios, porque hay muchos que ya no tienen sus padres. Algunos sí saben que yo tuve una esposa, la pastora Gloria, no es la pastora Yati, es la pastora Gloria. Estábamos pastoreando en Boston y ella falleció. En pleno culto. Le tocaba cerrar el culto, caminó en el stage como 3 pasos, cayó y nunca más volvió. El Señor se la llevó. Estoy seguro que está con el Señor. Y gloria a Dios por su vida. No podía decir esto hace un tiempo. Me sigue doliendo. Ayer que hablaba con mi familia, recordamos eso y me dolió como no tienen idea. Ella tiene 3 hijos a los cuales yo quiero mucho con todo mi corazón, los bendigo todos los días. Pero con una de las hijas hablamos hace como unos 10 días, o quizá un poco más, y me dijo lo siguiente: oiga bien, mi mamá partió, yo contaba con ella, pero ella se fue y me he quedado aquí en casa. Hace 2 meses o 3 meses mi papá falleció. ¿A quién iré ahora? A mí me dolió porque yo he estado o he tratado de estar presente en su vida, pero ya veo que no es suficiente. Ella añora a sus padres y tiene toda la razón. Y si nosotros tenemos a nuestros padres, ¿cómo no cuidarlos? Porque un día cerrarán los ojos y entonces vamos a añorar que vengan a darnos un abrazo. Yo aún tengo a mi papá. Procuro hablar con él, hablar nice, bien. Lo escucho, me da sus consejos, yo lo escucho. Aparentemente yo tengo los años para no recibir consejos de mi papá, pero él me da consejos sabios y yo lo escucho atentamente. Es mi padre. Todos nosotros debemos valorar a nuestros padres. Eso significa poner el orden de Dios en nuestras vidas. Orden, diga conmigo, orden. Orden. Amen a sus padres. Amen a sus padres. Amemos a Dios, amemos a nuestros padres. Si cometemos algún error, pidamos perdón. Seamos sensibles al llamado del Señor. ¿Qué dijo el Señor? Perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo Jesús, y lo estaban asesinando. ¿A nosotros nos han hecho algo similar? No, yo no creo. Entonces, si sentimos cierta ofensa, ¿qué debemos decir? Mire, en el hogar sucede mucho que, no, tú me ofendiste, yo no te perdono. No. Acabemos con esa situación, porque el Señor quiere orden en casa. No quiere que pongamos el enojo al ir a dormir, no. No. Dice, no vayamos a la cama con enojo. Mi esposa hace 8 días sí predicó, ¿verdad? Sí, así fue. Sí, al igual que ustedes, nosotros somos seres humanos y de pronto tenemos nuestras pequeñas diferencias. Pero lo lindo es que hemos entendido que no podemos permanecer indiferentes. 3, 4 minutos, a lo sumo son 5, pero eso ya fueron muy jalados. Que al rato estamos hablando,
Bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? O de pronto una palmada, un abrazo, un besito. Entonces ni ella ni yo tomamos en cuenta el por qué nos hemos enojado. Simple y sencillamente deja de ser. Y seguimos la vida. Porque un día ella y yo vamos a ser separados por la voluntad de Dios. Un día así va a ser. Que no quede en mí el remordimiento de haberle hecho la vida de cuadritos. O que a ella le quede el remordimiento de haberle hecho la vida de cuadritos. Cuando el Señor nos ha llamado a amarnos entrañablemente como Él nos ama. Amén. ¿Cuántos confían en su pareja? Yo confío en la mía. La invitaron a una iglesia en Bogotá, Colombia. No hay problema. Confianza, diga conmigo, confianza. Pero ¿quién nos da esa confianza? El Señor. Aleluya. Debemos tener el estilo de vida todos los días de arrepentimiento por algo que de pronto nos damos cuenta que no hemos hecho bien. Debemos confesarle nuestros errores al Señor. Debemos convertirnos siempre a nuestra mala manera de vivir, siempre. Como humanos nos equivocamos, sí. Pero tenemos la oportunidad que tenemos al Dios de la esperanza. No podemos seguir viviendo en lo mismo. Podemos seguir cambiando. Nunca es tarde para volver al Dios del orden. Nunca es tarde. Si la oportunidad para mí es hoy, voy a aprovechar esa oportunidad. El alma puede cambiar, sí, porque el alma es parte del cuerpo, donde están, bueno, más adelante creo que digo ahí. ¿Qué es el alma? Sentimientos, emociones, conocimientos, voluntad e intelecto. Todas esas cosas se pueden cambiar a través de la palabra de Dios. Todo se puede cambiar a través de la palabra de Dios. Entonces el alma puede ser regenerada, puede ser cambiada a través del orden de Dios. Porque a veces somos muy rebeldes, somos muy duros, somos muy inquietos. A mí me ha pasado, hermano. Durante toda mi vida he sido un hombre eléctrico. ¿Qué será eso? Me gusta ir caminando rápido, haciendo las cosas rápido y no he terminado una cosa, quiero hacer la otra y otra y otra. Bueno, el hermano Julio es el que me conoce bastante, ya hemos trabajado mucho en el ministerio por muchos años. Corriendo siempre. Pero el Señor me ha llamado a ser un poquito más calmado, más tranquilo, más relajado. En donde he estado pastoreando siempre me gusta delegar, pedir ayuda a las personas para que seamos un equipo y hacer todo en armonía. Es eso lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, a veces nosotros quisiéramos ser Batman, o Superman, hacerlo todo, ¿verdad? Al inicio de un ministerio, el pastor es el pitcher, el catcher y el que corre las bases, ¿verdad? Digo hago de la pelota porque pues aquí hay varios que entienden la pelota. Y si es el fútbol, pues quiero ser el portero, el defensa, el atacador y todo lo demás. Cuando comienza el ministerio. Pero hoy en día este ministerio ya está corriendo y hay personas que pueden ayudar. Y yo les agradezco profundamente por su ayuda, porque quiero ser parte de este equipo para sacar las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios en el debido orden de Dios. Génesis 35:18 dice, ya aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. El alma un día se va a salir del cuerpo. Finalmente este cuerpo que amo tan, que lo miro muchas veces al espejo, ¿verdad? Se va a quedar. Es hora de que nosotros empecemos a valorar el alma, a poner todo lo que el Señor quiere que pongamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo, eso es orden de Dios.
¿Qué es el Espíritu? Es el soplo de vida que tenemos. A través del Espíritu podemos conocer y alabar a Dios. ¿Por qué yo alabo a Dios? Porque yo amo alabar a Dios. Hoy, ¿cuántos pudimos levantar las manos y cantar? Por el Espíritu. ¿Cómo es que yo voy a conocer a Dios? A través del Espíritu. Por eso debo alimentar el Espíritu cuando yo vengo a ser cristiano. ¿Por qué? Porque el alma va a querer llevarme a otro lado, pero el Espíritu siempre me va a traer al lado del Señor. Entonces debo alimentar el Espíritu todos los días para no tener ningún problema. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Significa que la palabra tiene que andar conmigo todo el tiempo. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia en el carro? ¿Cuántos tienen una Biblia en el trabajo? ¿Cuántos tienen una Biblia donde duermen, otra donde en la sala? Y hay algunos que no tienen una Biblia en ninguna parte. Entonces es triste y lamentable porque nuestra mayor espada en este tiempo y para todos los tiempos se llama Biblia. Debe haber Biblia por doquier. Debe haber Biblia en todos lados. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña a vivir correctamente, a poner orden en todo lo que yo pienso, en todo lo que yo siento y en todo lo que estoy haciendo. La Biblia es fundamental. ¿Cuántos tienen celulares? Se bañan hasta con el celular en la mano. Casi. Porque ese celular no se queda, siempre está caminando por el dedo. La Biblia debería hacerse de la misma manera. La Biblia no debería quedarse en ningún lado, debería andar con nosotros. Por eso mi consejo es, miren, nosotros gastamos mucho en muchas cosas, pero qué lindo es invertir, es una inversión. Comprar Biblia, tener en el carro, tener en la sala, tener en el cuarto, tener incluso en el trabajo, porque de pronto voy a tener un descanso de 10, 15 minutos, leer 2, 3 versículos. Eso es vida. ¿Cómo quiero progresar? ¿Cómo quiero ser exitoso a nivel espiritual si no leo lo que me va a dar el éxito, la madurez, el conocimiento? Pero ¿quién nos lo indica? Diga conmigo, el Señor. El Señor. Porque quiere que tengamos orden en la vida. Él desea con todo su corazón ordenar todo lo que sea necesario en nuestra vida. Y vamos a triunfar. Vamos a triunfar en Cristo Jesús. Yo quiero que nos pongamos de pie. Ya puede cerrar mi hermana Zapidia.